edición número 483 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Vamos hoy a analizar algunos temas que hacen a la vida cotidiana de las personas. Uno de ellos fundamentalmente es el tema de la corrupción, porque hasta hace muy pocos meses quizás las grandes preocupaciones de los argentinos se fincaban en temas tales como la inseguridad, la inflación, la desocupación. Estos temas siguen estando, y muy vivos por cierto, en la agenda pública, pero ha aparecido en forma muy elocuente el tema de la corrupción. No solamente porque esto lo haya puesto en sus programas de televisión a la luz el periodista Jorge Lanata, sino porque este clima también se percibe en los comportamientos que exhiben algunos funcionarios del gobierno y por caso esta suerte de acusaciones recíprocas que se está dando entre el gobierno y la oposición y sobre todo la persecución hacia, mejor dicho, algunos sectores de la oposición y la persecución que se está haciendo en particular a algunos jueces y fiscales. Básicamente este tema se ha puesto muy en claro a partir de algo que nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo, que Lázaro Báez, un empleado bancario que llega a tener una fortuna realmente que no se puede compadecer de ninguna manera con las actividades laborales que ha desempeñado hasta el presente, no es ni más ni menos a nuestro juicio que Kirchner. Esto me parece que ya está a las claras. Y cuando uno ve que, y no estamos haciendo ninguna imputación, por cierto, pero cuando uno ve que el tema de una empresa destinada fundamentalmente a la explotación hotelera como es Otesur, que es uno de los clásicos del lavado de dinero, que es a través justamente de la industria hotelera. Por supuesto, esto sin demérito a los excelentes empresarios hoteleros que tenemos nosotros y que provienen en muchos casos de familias de varias generaciones laboriosas, pero cuando uno ve que hoteles que están vacíos y que tienen una facturación que no se compadece con esa habitabilidad que ha tenido y cuando se empiezan negocios como que algunas empresas que a su vez pertenecen al grupo de Lázaro Báez y que a su vez son contratistas privilegiados del Estado federal, o mejor dicho, son contratistas en algunos casos eludiendo todas las normas que hacen a la transparencia en cuanto se trata de adjudicación de contratos con el Estado o de obra pública. Y cuando uno ve también que Aerolíneas Argentinas, su tripulación tiene que ir a esos hoteles y que aparte en más de una oportunidad ha suspendido vuelos y que los pasajeros tenían que... Esto todo habla de un fumus pessimus iuris, como diríamos los abogados, en lugar del fumus boni iuris, esto habla de un humo de mal derecho. Un humo de mal derecho sería. Y entonces, bueno, un juez investiga. Ahora ese juez tampoco hay que descalificarlo a dominem porque ha sido uno de los jueces de la servilleta. Yo creo que si ese juez cometió algún tipo de irregularidades, debería habérselo en su momento hecho las denuncias pertinentes, y no esperar unos años después. Al contrario. Lo elogiaron a Adriana Conti y dijo que era un juez excelente hasta hace muy poco, porque evidentemente hasta ahora no había molestado al gobierno. Bueno, ahora que investiga, hay que apoyar esas investigaciones, más allá de que su trayectoria pueda ser cuestionable. No, desde luego. Entonces, uno cuando ve esto, ve también que en la demora que hay en algunas jurisdicciones en emplear mecanismos activos frente a la corrupción, que hay un grupo de diputados que hoy está de la oposición, por cierto, que está clamando porque los delitos contra la administración pública, o sea, aquellos delitos que se puedan vincular con acciones fraudulentas en perjuicio del Estado, sean imprescriptibles, que es como debe ser, porque si no, por el transcurso del tiempo, la acción fenece y es imposible llegar a determinar quiénes son los culpables de estos delitos que realmente son aberrantes, porque hay que decirlo como lo hemos sostenido siempre, la corrupción, más allá de todos los males, es un mal endémico, pero aparte de todo lo vituperable que pueda ser, es el peor de los pecados, porque la corrupción tarde o temprano mata. Y ahí tenemos los 52 muertos de Once por la corrupción, los 193 muertos de Cromañón por la corrupción, y no hablemos tampoco del tema de las lluvias y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires que arrasaron no solo con bienes materiales, sino con vidas humanas. Ahí se da el doble fenómeno, por un lado de la corrupción y por otro del populismo, que sacrifica en el altar del presente todas las posibilidades del futuro, nuevas inversiones de largo plazo que no se ven inmediatamente.
y ahí están las consecuencias. Hace pocos días, frente a la Asociación de Derecho Penal Internacional, el Santo Padre Francisco, en Roma, a fines de octubre de este año, señalaba que el corrupto atraviesa la vida con los antajos del oportunismo, con ese aire de no he sido yo, y el corrupto, cuando es atacado, como no puede aceptar la crítica, entonces descalifica a quien lo hace. Yo comparaba el paralelismo que estoy viendo con algunas de estas situaciones, porque el corrupto no conoce lo que es fraternidad, no conoce lo que es amistad, el corrupto solo conoce lo que es complicidad, enemistad. Y lo peor de esto es que el corrupto no toma conciencia que es corrupto, o sea que se lo tienen que indicar, y cuando alguien se lo indica se producen estas situaciones. Sí, y pretende que lo sean todos, es una táctica que hemos visto siempre, de embarrar la cancha, como se dice ahora, de ocultar un elefante llenando la calle de elefantes. Hasta Margarita Stolbizer la quisieron acusar de enriquecimiento ilícito, lo que es absurdo. Uno puede estar o no de acuerdo con el pensamiento político de ella, pero me parece que vive en la misma casa que tenía siempre Morón. Es una persona que ha tenido una trayectoria intachable y por eso esta descalificación es absolutamente impertinente y revela justamente esto, de que yo ataco al que me ataca tratando de descalificarlo. Pero para evitar estos atajos que tienen en un país, como bien lo llamaba el filósofo Carlos Nino, un país... la anomia de un país al margen de la ley, que hablaba de la anomia no es la carencia de leyes, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, sino que es esa falta de vocación de la gente de querer cumplir las leyes. Y esto, acompañado en muchos casos a la discrecionalidad de los funcionarios, esa fórmula de Kliger, ¿no? Que la corrupción es igual a la actividad monopólica, más la discrecionalidad del funcionario, menos la falta de transparencia. Y justamente para eliminar esto es que algo que para mí es uno de los antídotos más formidables frente a la corrupción, que es el gobierno abierto, el gobierno electrónico, la despapelización. Está con nosotros hoy acá Pablo Crusellas. ¿Cómo te va, Pablo? Secretario Legal y Técnico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un fanático de la despapelización. Contanos un poco, porque acaba de publicar este libro, Gestión Documental y Electrónica, juntamente con otros destacados especialistas en la materia, Eduardo Martelli y María José Martelo, Gestión Documental Electrónica. Contanos un poquito de qué trata esto y de qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al respecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, esto nace un poco, el cargo de secretario legal y técnico que ocupo tiene como dos caras, lo legal y lo técnico. Lo legal es claramente, uno lo puede visualizar. Lo técnico tiene que ver mucho, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que se trata de los procesos de gestión en el gobierno, dentro del gobierno. Tenía mucho que ver con eso. Dentro de la Secretaría Técnica estaba la mesa de entradas, el boletín oficial, la imprenta, lo que nosotros llamamos el SUME, que era un sistema de expedientes. Cuando nos hicimos cargo del gobierno, notamos que, como pasa en muchas administraciones públicas, el formato que regía era el papel, en todo sentido, digamos, para hacer una nota, para hacer un expediente en papel, para hacer un registro, para hacer una carpeta, para hacer un legajo. Es decir, el reino era el reino del papel, con una lógica, digamos, que viene de otro, digamos, del siglo pasado. Siempre decimos, a pesar de que hoy el 100% de los documentos se hacen electrónicos y cada uno si tiene que hacer una nota, lo hace en una computadora, lo hace en forma electrónica, ya la máquina de escribir prácticamente no se utiliza, uno hace un plano, también lo hace, etcétera. Nos dimos cuenta, bueno, ¿por qué algo que se hacía electrónico después se pasaba al papel y circulaba el papel? Y eso tiene mucho que ver con la transparencia, con la corrupción, con todo. Bueno, en ese caso, tanto del ingeniero Mauricio Macri o tanto de Jefatura de Gabinete nos instaron mucho a ir al cambio y dentro del cambio vimos lo que pasaba en el mundo. En general tomamos el modelo de España, que las administraciones públicas iban cada vez más a utilizar las tecnologías para modernizarse. Es decir, no es que las tecnologías te modernizan, pero sin las tecnologías la modernización dentro de la administración pública es imposible. Vimos que en España había sacado una ley en el 2007 que obligaba al Estado a utilizar la tecnología para comunicarse con el ciudadano, a ser electrónico por dentro. Viajamos a unas ciudades de España, encontramos cuáles eran un poco el modelo y a partir de ahí
empezamos a desarrollar el modelo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que hicimos fue el final de la cola, el boletín oficial. Eso fue lo primero que agarramos y dijimos, el boletín oficial pasa a ser electrónico. Una ley en la legislatura que nos votaron, que le dio, digamos, el mismo valor legal, a partir de ahí el desarrollo tecnológico correspondiente, y el boletín oficial pasó a ser electrónico, no en papel. Eso cambió enormemente la manera como se publica, o sea, todo el proceso de publicación, y también cambia enormemente el acceso del ciudadano. Es decir, el boletín oficial es gratuito, yo no tengo, es un contrasentido que el Estado tenga que cobrar para conocer el derecho, cuando suponemos que el derecho tiene que ser, le decimos por un lado, que el derecho debe ser conocido y por otro lado le cobramos al ciudadano para que lo conozca. Es una paradoja, digamos. Bueno, lo hicimos electrónico y no solamente el proceso, sino el acceso del ciudadano al boletín es mucho más sencillo. La cantidad de información que se puede poner, digamos, no tiene la limitación del papel, o sea que ahí la mejora fue enorme. A partir de esa mejora, dijimos, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es comernos el medio, es decir, que todos los documentos pasen a ser electrónicos. A diferencia de lo que hicieron otros países que fueron por el lado de la reingeniería de los procesos y una serie de cuestiones que a veces demoran mucho, nosotros dijimos, nos tenemos que concentrar en el documento electrónico. Es decir, la administración pública y otros poderes del Estado, en sus procesos decisorios o también en sus procesos a veces de acumulación de información, como puede ser un legajo, un expediente, documentan sus procesos. Justamente por ser una cuestión pública, por ser fondos públicos, deben documentar mucho más que en la actividad privada. ¿Qué sé yo? La redacción de una ley tiene todo un proceso de informes, etcétera, distintos documentos que se van agregando, o el legajo a un personal, digamos, todos generan documentación. Entonces, si resolvíamos el problema del documento electrónico, podíamos resolver todo el proceso. Y ahí es donde empezamos a lo que nosotros llamamos el SADE, que es el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, que lo que hizo fue centrarse en los documentos electrónicos, generar N cantidad de documentos electrónicos con distintos tipos de firma, con distintos atributos, con firma conjunta, firma individual, reservado, no reservado, etcétera. Y a partir de tener distintos documentos, ir comiéndonos los expedientes en papel y que ese expediente, en lugar de ser en papel, comience a ser electrónico. En realidad un expediente electrónico es lo mismo que un expediente en papel. Un expediente en papel es una suma de documentos en papel que por ahí terminan en un decreto, en una resolución, una disposición, o a veces lo que hacen es archivar documentación, una licitación, etcétera. En realidad un expediente electrónico es exactamente lo mismo, es una suma de documentos concretamente electrónicos. El SADE, el funcionamiento es este. Es ese porque la otra cosa que hicimos fue creciendo por módulos, es decir, hicimos el documento electrónico, después fuimos a los registros, por ejemplo, el registro civil o otros registros. Legajo único de empleados, planes sociales, subsidios. El legajo es otro tipo de expediente, lo que hace en lugar es que guarda documentos, subsidios. El proceso de otorgamiento de subsidios es un proceso de generación documental donde se terminan cargando datos. Conceptualmente es el mismo, es el proceso decisorio más la carga de los datos también, pero al ser el subsidio una cosa muy sensible, tuvo una aplicación específica para subsidios. Aparte del subsidio en general, el Estado otorga subsidios en muchas ramas. Ahora, para el ciudadano común, a veces personas grandes que no tienen tanta familiaridad con la tecnología, ¿esto puede representar algún problema? Mire, nosotros siempre dijimos, por supuesto que uno al hacer electrónico le permite al ciudadano acceder a sus peticiones o a sus expedientes en forma electrónica. Eso va a ser una opción que siempre lo va a tener. Eso una vez que usted tiene resuelto el problema interno, después lo único que tiene que hacer es ponérselo al ciudadano en la nube para que el ciudadano lo mire. En materia electrónica, por supuesto, uno tiene que tener, no tiene que significarle un impedimento al ciudadano, una limitación al ciudadano, con lo cual el ciudadano siempre tiene la opción del papel, digamos, de concurrir al papel, de que le impriman algo, eso siempre lo tiene. Yo pongo el ejemplo del boletín oficial, lo hicimos electrónico y en los 5 años que tenemos, ningún ciudadano vino a pedir que le imprimamos. La verdad es que un ciudadano va y se lo imprime, pero para evitar es que haya una barrera, uno siempre le tiene que dar la opción
al ciudadano para decir, bueno, usted tiene la posibilidad de que se lo imprimamos o no. La realidad del mundo es que cada vez más le resulta más sencillo al ciudadano acceder por una pantalla y eventualmente no tener que concurrir a un lugar a hacerlo. Sí, pero además hay personas de avanzada edad que se mueven mejor con la computadora que gente joven. La última pregunta que te quería hacer. Esto, por un lado, favorece la transparencia. Muchísimo. Por el otro lado, también tiene que ver con el medio ambiente y sirve también para optimizar recursos humanos. Digamos, desde la transparencia, te imaginas que en un expediente electrónico los datos están. No, las cosas no se pierden, no se cajonean, están. Las fechas son las fechas que están ahí, no hay cambio de fechas, las cosas quedan, digamos, cerradas. Los datos se liberan, los datos pueden ser abiertos, los datos pueden, digamos, una vez que vos tenés el documento electrónico, pasar al gobierno abierto es mucho más sencillo, porque en papel los datos están enterrados. Lo que yo digo, en electrónico los datos pasan a ser como un yacimiento de información, pasan a ser casi la vaca muerta de la información, porque los empezás a tener ahí, empezás a poder jugar con los datos, los puedes hacer abiertos, se los puedes mostrar al público, cambia el concepto de la transparencia, por un lado. Por supuesto, eliminarse el papel, hay una cuestión también desde el punto de vista ecológico, y el último punto que la optimización de los recursos humanos. Los recursos, lo que decís, primero, la organización, cuando vos funcionás electrónicamente, utilizás, la inteligencia de todos empieza a funcionar, porque el papel lo que hace mucho es compartimento estanco, es decir, lo que hace es que segmenta mucho a la organización y la administración pública, muy acostumbrado. Al ser electrónico y la información está visualizada por todos, la inteligencia, lo que yo digo, la capacidad de todos empieza a sumar, ya no es la capacidad de uno, sino la capacidad. Se juega más en equipo. Se juega mucho más en equipo porque todos pueden mirar lo que está haciendo el otro, pueden pedir, pueden no pedir. Cambia la manera de trabajar. Lo que yo digo, cambia la manera de trabajar. La gente empieza a reinventarse y decir, yo, ¿cómo agrego valor a este proceso? Ya no es que estaba sentado acá y dependía, sino todos empezamos a tener valor. Y un punto que para mí es importantísimo, que a veces hay una confusión, que al ser el proceso más eficaz, hay mucho más lugar para la legalidad. Claro. Porque, digamos, la legalidad, cuando vos le das más tiempo, en los procesos decisorios tiene más probabilidad de ingresar. Entonces, la eficacia le permite a la legalidad intervenir en muchas etapas del proceso, no en un momento determinado, al final, como puede ser el papel al revés. Esto te permite interacción. Muchísimas gracias, Pablo, y te felicito, te felicitamos. Y esto también hace, juntamente con la Ley de Ética Pública recientemente sancionada, una mayor transparencia que nos obliga a todos los funcionarios a presentar la declaración jurada como debe ser y estar abierta a todos los vecinos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Y vamos a una pausa. Cuando volvamos, el doctor Diego Bunge y el doctor Alberto Dallavía. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Y en este segundo bloque vamos a continuar abordando el tema de la lucha contra la corrupción por un lado y por el otro lado el tema electoral. El tema electoral en un año preelectoral donde vemos que las distintas jurisdicciones adoptan sistemas distintos en la Argentina de votación y esto se vincula con
un congreso sobre federalismo electoral que va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes 5 de este mes, y está con nosotros justamente uno de los organizadores del mismo, que es el juez de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dallavía, que además es una eminencia en todo lo que hace a temas, aparte de ser un destacado profesor de Derecho Constitucional, es una eminencia en todo lo que hace a Derecho Electoral. Gracias por estar, Alberto, y contanos un poco esto del federalismo territorial y la... Muchas gracias. Va a venir el Tribunal Electoral de Brasil y el Instituto Nacional Electoral de México, además del vicepresidente de la Corte Interamericana y del representante de la OEA. Lo que queremos mostrarles a los actores políticos y a los especialistas que van a ir al seminario es que en los países federales de nuestro continente el manejo de la cuestión electoral se encuentra armonizada y concentrada, por una razón: la ciudadanía es una sola. El artículo 8º de la Constitución así lo dice: la condición de ciudadano en una provincia es igual en todas las demás. Entonces, sin perjuicio de las autonomías locales, a veces en la Argentina lo que pasa es que cada provincia o cada jurisdicción termina adoptando un sistema electoral distinto para no quedar arrastrado con la elección presidencial. Y en esto algo tiene que ver la boleta. Nosotros muchas veces de la Cámara, inclusive hemos sancionado una acordada donde nos hemos inclinado a favor de la boleta única o de sistemas distintos de votación. El Congreso no lo ha resuelto así y por lo tanto lo que aparecen son estos temas que nos preocupan. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que Sarmiento decía que había que educar al soberano, que es el que vota, pero también tenemos que hacerle fáciles las cosas. A veces nos preguntamos si va a tener que votar 6 o 7 veces en un año. ¿No habrá un momento que se canse? ¿El sistema puede resistir un país federal que en un lugar se vote de una manera y en otros de otra? Acordémonos que hasta hace poco muchas provincias tenían ley de lemas, un sistema que rozaba la constitucionalidad porque no ganaba el que sacaba la mayoría, sino con una fórmula muy compleja se determinaba el ganador. Por eso queremos poner este tema sobre la mesa, hablar de esto, hablar de cómo las cuestiones electorales son cuestiones judiciales, que la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia sobre esto en la cual ha ido avanzando, la necesidad de fortalecer nuestras instituciones y algunas cuestiones de financiamiento electoral. Sobre eso te quería preguntar, en general en los países de América Latina el control electoral corresponde a un órgano judicial. Hay diferentes modelos. Lo que sí puedo decir es que en América Latina los organismos son muy fuertes. En Europa no existen organismos electorales. Uno le pregunta a un inglés o un francés, las elecciones las hace el gobierno y a todo el mundo le parece bien. En América Latina, en la mayoría de los países, a todo el mundo les preocupa que las elecciones las pueda organizar el gobierno. Entonces hay organismos electorales muy fuertes. Algunos tienen rango constitucional. En Venezuela y en Guatemala es el poder electoral, es un poder más dentro de la Constitución. Y en otros países son órganos de la Constitución. En Brasil es un órgano, un superior tribunal independiente. En Uruguay, nuestro vecino que votó el domingo, sí, la Corte Electoral es un organismo de la Constitución desde 1925, equivalente a la Corte Suprema. En Paraguay también, no vayamos muy lejos. Claro, algo, tenés los resultados, porque yo los seguí, las 2 elecciones en Uruguay ahora, por internet, online, pero al instante con la cantidad, porcentaje de votantes, todo. También son menos que nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos solamente en la provincia de Buenos Aires 12 millones de electores. Sí, ahí votaron varios países de América Latina. Bueno, pues Brasil, que son mucho más, los tiene los resultados inmediatamente. Bueno, pero Brasil, que tiene un sistema electrónico muy ponderado, cuando se habla de esto, yo quiero poner el acento en algo. Tiene un sistema electrónico que desarrolló el propio tribunal. No se lo fueron a comprar a nadie, no hicieron ninguna licitación, no tiene un sistema a una provincia y otro sistema a otro. En Brasil, y eso que es mucho más federal que nosotros, como país. En otras cosas sí, por ejemplo en tema impositivo, pero ellos lo decidieron como política de Estado. Por eso queremos mostrar la realidad de Brasil. Es un vecino muy grande, es nuestro principal vecino y está acá al lado. No hay que ir a ver ni a Europa ni a los países nórdicos cómo se manejan las cosas.
Diego Bunge, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. El 9 de diciembre, organizado creo que por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también y por distintas ONGs, entre las cuales está el FORES, que vos tenés el honor de presidir, y nuestro querido amigo que hoy no puede acompañarnos, Marcelo de Jesús, Justa Causa, bueno, y otras ONGs más están trabajando para esa jornada. ¿Por qué el 9 de diciembre y cuáles son las actividades que están previstas en el marco de la lucha contra la corrupción? Bueno, el 9 de diciembre es un día declarado como tal por las Naciones Unidas y por lo tanto acá lo único que hacemos es trasladar a nuestro territorio algo que de alguna manera tiene esa universalidad, es decir, estamos buscando que se tome conciencia sobre la importancia de la lucha contra la corrupción. El otro costado de esto es la transparencia, es decir, la transparencia y la obligación de rendir cuentas de todo aquel que esté manejando activos o bienes que son de la comunidad, del sector público. Y esto hace tanto al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, al Poder Judicial a nivel federal, a nivel provincial, a nivel municipal. Y también hace al sector privado. Es decir, esta evolución que está habiendo a nivel mundial, de alguna manera también se refleja en cómo se hacen los negocios, y la contracara de este fenómeno es todo lo que la actividad que se está desarrollando, perdón porque estoy un poco mal de la garganta, en materia de cumplimiento de las normas de ética y gobernabilidad o gobernanza. Eso se está enfatizando mucho desde el sector privado, porque siempre hay dos caras a esto. La actividad principal se va a desarrollar el día 9, el próximo martes, en Marcelo T. de Alvear y Florida. Exactamente. Allí los esperamos a todos. Es una cruzada que todos los argentinos debemos dar contra la corrupción. Y como bien lo decía Diego, tanto el sector público como el sector privado. La última pregunta en 30 segundos para aprovechar. Igual te vamos a llamar de acá el año que viene con el tema electoral. ¿El Congreso dónde se desarrolla? En el Hotel NH City, ahí muy cerca de Plaza de Mayo. Va a ser a la mañana. Durante toda la mañana se van a producir los paneles. En el acto de apertura va a estar un ministro de la Corte, el doctor Maqueda, el ministro de Justicia, y después a la tarde los jueces federales con competencia electoral de todo el país nos vamos a reunir para hablar de temas que tienen que ver con lo que se viene, que es la elección presidencial del año próximo. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Alberto. Y estos dos eventos que se vinculan con la transparencia y con la lucha contra la corrupción, nos parece esencial que cuente con toda la participación ciudadana. Nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.